Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila y Javier Díaz. Hoy vamos a hablar sobre rangos dinámicos, mitos manuales y límites del arte fotográfico. Para empezar la charla, hoy le toca a nuestro compañero Javier. Adelante, compi. Buenas noches, que resulta extraño decir buenas noches, no sé por qué. Buenas noches, buenos días. Eh, Buenas tardes. hoy vamos a hablar de uno de los mayores miedos a los que se enfrentan los fotógrafos que toman una cámara digital por primera vez en sus manos, salvo los que vienen del mundo analógico, que ya somos viejos dinosaurios todos, entonces los nuevos ya aterrizan directamente en el mundo digital. Y se encuentran con unos palabros raros, que es el rango dinámico, que es el histograma, que todo eso les mete un poco de miedo a la hora de afrontar pues, el proceso de conocimiento que requiere el empezar a hacer fotos, ¿no? Eh, Tú cuando ves un lugar, sobre todo si es un atardecer o un contraste fuerte en una foto, tú ves que tú sacas tu foto y te llevas una decepción, porque lo que tú estás viendo con tus ojos en el mundo real, en la foto, es un blanco, un negro y unos tonos medios empastados. ¿Por qué pasa esto? Porque cada vez se van acercando más, ¿eh? Pero los sensores de las cámaras fotográficas no tienen nada que ver con el ojo humano. El ojo humano tiene una sensibilidad que se mide en pasos EV o exposiciones, valores de exposición en inglés, exposure values, que significa pues las veces que abres el diafragma. Sabéis que abrir un paso del diafragma significa que entre el doble de luz. Cerrarlo un paso significa que entre la mitad de luz. Entonces, según las últimas teorías, el ojo humano tiene aproximadamente unos 16 EVs de rango dinámico. Hasta hace muy poco, estoy hablando hasta hace 5 o 6 años, las cámaras que había en el mercado, las más avanzadas, podían llegar a 7 EVs, es decir, 7 valores de exposición o diafragmas, para que nos entendamos mejor, 7 diafragmas. Hoy día, las cámaras de la gama A7 de Sony, tengo aquí una tabla delante, y me está diciendo que la A7R3 llega a ISO 100 a 14,8 EVs. Eso es una verdadera barbaridad. Es una verdadera barbaridad porque estamos prácticamente duplicando lo que teníamos hasta hace muy poco. ¿Qué significa esto? Pues que no sé si no sois muy nuevos en la fotografía y habéis visto fotos por ahí, hace unos años estuvo muy de moda el famoso HDR. HDR significa en inglés High Dynamic Range, que es Uf, qué, mar Va de retro. alto qué, rango qué, dinámico. qué ¿Qué maravilla que pasaba? pasara esa moda, qué maravilla. Sí, ¿qué pasaba? Que se intentaba reducir los tonos de la foto para representarlo en una pantalla, en un papel, y que tuviera el mayor número de EVs disponible. Para ello se requerían a unas técnicas bastante rudimentarias que hoy se soliviantan, se solventan pues con dos métodos. O bien teniendo un buen sensor ISOLES que nos permita una amplitud de valores de diafragma, o bien haciendo una triple o doble exposición en la cámara y combinándola a posteriori en el procesador. Eso es lo que se conoce como HDR. ¿Vale? Nada que ver con el tone mapping que había antes, que eso era una barbaridad y una aberración, nunca mejor dicho. A lo que íbamos. Nuestros ojos perciben ahora mismo un paisaje de la leche, una puesta de sol, con las nubes, el sol apareciendo entre las montañas, no sé qué. Están muy alejadas de lo que disfrutan nuestros ojos, lo que ve nuestra cámara. Para eso, pues es muy conveniente, o lo que os digo, o tener una buena cámara o hacer 2 o 3 tomas, lo que se llama bracketing, para luego
en postproceso combinarlas y conseguir acercarnos un poco más a la realidad que vieron nuestros ojos con el resultado final de la edición de la foto, ¿vale? Esto viene a colación con lo que es el histograma de la cámara. El histograma no es más que una representación gráfica de los valores de luces y sombras. Es decir, tú tienes una escala de valores que va desde -3 hasta más 3, por término general. Ahora ya los últimos sensores tienen desde -5 hasta +5, en los cuales te muestra dónde están situados los valores de la imagen que ya has tomado o que vas a tomar. Eso era imposible hace unos años. Solo veías el histograma cuando tomabas la foto. Entonces era un poco ensayo-error. Ahora la ves mientras la vas a tomar. Eso es una ventaja fantástica para los que utilizan el histograma como una herramienta de trabajo. Como os decía, es una escala de valores y ahí te va representando en una curva, por eso se llama histograma, dónde están situados los valores de luz y de sombra de la fotografía. Hace unos años, cuando los sensores estaban bastante más limitados, como os digo, 6-7 pasos de diafragma, se recurría a la técnica denominada derecheo del histograma. ¿Por qué? Porque, para resumirlo brevemente, a la zona izquierda, como es una escala digital, es decir, vas multiplicando por múltiplos de 2, al valor más a la izquierda del histograma le llegan 8 bits. Al valor más a la derecha del histograma le llegan 256 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú exponías en aquellos sensores para las sombras, de las sombras solo puedes recuperar esos 8 bits. Sin embargo, si tú exponías para las altas luces, sin llegar a quemarlas, obviamente, de esas altas luces tú podías recuperar hasta 256 bits. Es decir, 256 tonos de luz o pasos de diafragma, pasos intensidades de luz que podías manejar en postproceso. Por eso, cuando tú derecheabas una imagen, te aparecía con menos ruido y podías recuperar esas altas luces. ¿Qué pasa hoy? Hoy tenemos los sensores ISOLES prácticamente ya en todas las cámaras sin espejo y en las últimas que han aparecido de los rescoldos que quedan de las DLSR, DSLRs. Esos sensores nos permiten exponer para las altas luces sin quemarlas. Por ejemplo, imaginaos una escena nocturna en Nueva York con todas las luces encendidas de todos los rascacielos. Ahí tienes dos posibilidades. O trabajas con un sensor ISOLES y subexpones 3, 4 o hasta 5 EVs, es decir, expones para las luces, para que no se te quemen, y eso lo recuperas en postproceso, cosa que antes no se podía entender. ¿Por qué lo podemos recuperar ahora? Pues porque ahora los RAWs tienen 14 bits. Entonces, los 256 valores que teníamos antes se han convertido en 13.000 y pico. De ahí que podamos recuperar prácticamente toda la foto. Por supuesto, no es una norma. O sea, nunca es una norma izquierdear, ¿me entiendes? Simplemente se trata de situaciones puntuales en las que es más una posibilidad que una norma. Por circunstancias no puedes hacer un bracketing de exposición. Es decir, no puedes exponer para las altas luces, para las sombras y para los medios tonos. Si puedes, haz el bracketing. Pero claro, hay escenas en movimiento con gente que eso es imposible. Entonces tienes que recurrir a un sensor ISOLES y hacer una exposición para las altas luces, con lo cual, en lugar de tirar la imagen, por poner un ejemplo, a f5.6 ISO 6400, vas a tirarla a f5.6, pero ISO 400. Con lo cual, la foto, cuando tú la veas en el visor de la cámara, o sea, en el visor de las imágenes de la cámara, te va a salir pues negra, chamuscada, subexpuesta. Pero no es así en los sensores ISOLED, porque esa subexposición la puedes recuperar bastante, por no decir toda.
Entonces eso para determinados tipos de fotografía no sabría Dios saber, porque claro, es que ahora puedes, además con esos sensores ISO-LES tienes dos rangos de sensibilidades, hasta ISO 640 no tienes absolutamente nada de ruido, y luego entre 640 y 6400 o 12800 ese ruido se puede quitar muy fácilmente. Entonces, Una pregunta, es una Javi. herramienta muy potente, sí, un par de cosas y termino y ya te dejo de que me preguntes. Yo Dale. antes era impensable tirar fotografías de paisaje a ISOs elevados, es que era absurdo porque en las sombras siempre te iba a salir ruido. Yo ahora estoy tirando muchísimas fotos a pulso, sin necesidad de trípode. El trípode lo estoy dejando para cuando necesitas largas exposiciones, hacer sedas en las aguas, ese tipo de cosas, o que poner el movimiento de las nubes. Pero el 90% de las fotos de paisaje que estoy haciendo ahora no las hago ya a ISO 100, las hago a ISO 400, a ISO 800, a ISO 1600. Es que no me preocupa en absoluto. Y eso te da una ventaja, porque puedes disparar a velocidades más altas. Con lo cual, si hace viento, por ejemplo, las hojas no se van a ver movidas en la escena. Son una serie de ventajas y desventajas que hay que poner en una balanza y utilizarlas a nuestra conveniencia. Dime, Fernando. Sí, Javi, mi pregunta era la siguiente. Antes y ahora, para mí al menos, siempre ha sido más fácil recuperar sombras, información de las sombras que de las altas luces. Esto sigue siendo igual, ¿cierto? No, siempre de las Simplemente altas luces. De las altas luces, si no están más bien voy a... quemadas. Claro, exacto. Si el quemado de las altas luces siempre es más nefasto que el empastado de las sombras. Eso te mata la foto, especialmente una foto de paisaje. Te mata la foto. Ahora hay mucho más capacidad gracias a la ampliación de los rangos dinámicos por este tipo de sensores de las cámaras mirrorless. Claro, ahora pero a ver, se puede recuperar mucho más. Siempre vas a tener más información en la parte derecha del histograma que en la parte izquierda. Lo que ocurre que ahora con estos sensores, en la parte izquierda tienes tanta información como tenías antes en la derecha. Como tenías antes, exacto, ya, lo entiendo, gracias. Esa era mi pregunta. Eso es. Entonces, en impresiones no se va a notar y en imágenes para la web tampoco se va a notar. Solo lo van a notar los pixel peepers que van con la lupa a mirar ahí si ese píxel tiene ruido o no tiene ruido. Es que ese tema de lo de la impresión, pues hablando, el tema de que nos obsesionamos con los píxeles, con el ruido, con esto, con lo otro, y luego cuando si la finalidad es imprimir la foto, no se nota. O sea, por supuesto. A ver, el ISO-LES tiene sus limitaciones también. Tampoco se puede estar ahí exponiendo en negro siempre, carbón, ¿me entiendes? Tiene sus limitaciones, pero es una herramienta valiosísima, tanto el ISO-LES como los valores que tienen ahora de rango dinámico los nuevos sensores. Vamos, no tiene nada que ver el hacer una foto hoy a hacerla en 2009, por poner un ejemplo. Y tu ejemplo del trípode es lo más notorio, creo yo. Poder hacer fotografía de paisaje sin necesidad de trípode, gracias a una sola exposición en la que puedes sacar la información correcta de altas luces, de tonos medios y de las sombras. Es algo que antes era inaudito, como dices tú. Teníamos que hacer bracketing, disparar una toma de de larga exposición para que podamos sacar bien los tonos de sombra, pero el momento que llegaba el viento y movía las ramas de los árboles, adiós foto de paisaje. Siempre fue un dolor de cabeza. Sí, ahora ya lo podemos hacer. Sí, el ejemplo también está en las fotos que ha subido Javi estos días, ¿no? No sé si fue ayer o antes de ayer, la estuvimos comentando. Sí, bueno, la de la plaza. Ya es de las navidades pasadas, bueno, pero bueno. Sí, da igual, pero que es eso, el decir, es que se ve la cara de la gente. Normalmente ese tipo de fotografía... A ver, el sensor ISO-LES básicamente es el mismo sensor que el anterior, con más rango dinámico, pero que se quita de un plumazo dos tipos de los tres tipos de ruido que hay. El ruido más normal, el de siempre, es el que se genera aleatoriamente cuando le llegan los fotones a la cámara, es el que se llama ruido de fotones. Ese lo vamos a tener siempre, sea la cámara más moderna o sea la cámara más antigua. Lo que no vamos a tener con las cámaras modernas son los ruidos front-end y back-end.
El frontend es el que provoca el sensor cuando se calienta, cuando se enfría, con las temperaturas, con la diferencia de temperaturas. Cada vez los materiales son mejor adaptados a esas situaciones, y el calentamiento del sensor ya no nos influye en ese ruido front-end. Y el back-end es el que se genera cuando digitalizas. Eso es, cuando pasas lo que te ha captado al sensor a unos y ceros. Entonces, el ruido front-end y el ruido back-end prácticamente desaparecen en los sensores SISOLES. Eso es una ventaja inmensa, inmensa. Y lo que no puedes controlar es el ruido de fotones. Obviamente, si tú subexpones, y si subexpones más de la cuenta, el ruido en las zonas más oscuras de la imagen te va a seguir creciendo. Pero claro, incluso, no es lo mismo que antes. Ahora, exacto, incluso ese tipo de ruido, el ruido de fotones, ya se lo ha logrado domar mucho más con estas cámaras. Sí. Y con la inteligencia artificial de los nuevos procesadores de imagen. Pero la inteligencia artificial entra en el postprocesado, obviamente. El Pure Raw, el programa Pure Raw es mágico. O sea, es mágico. No tiene otra explicación. Es magia lo que hace. ¿Qué programa? El DxO Pure Raw. Pure Raw. Pure Raw. Sí, eso. A ver, yo tengo fotos de la A300, que la A300 a ISO 3200 había que taparse los oídos, obviamente. Tiradas a ISO 3200. Recuperado absolutamente todo el detalle. Yo flipo en colores. Tenéis que probarlo. Ese programa es entonces, bestial. Ahora mismo. Entonces, es bestial. Ese programa junto con mi A99 ya es la perfección. Por supuesto, por supuesto. Entonces no me compro la A73. Hay fotos que ha tirado Pablo con su Nikon del año 2011, APS-C, que no tiene ruido, tiene los tambores del Himalaya, y ha recuperado imágenes de macro a ISO 1600. Eso, vamos, es impresionante. Sí, inteligencia artificial. O sea, aplica la inteligencia y además con cada foto mejora porque va aprendiendo. Es flipante. Sí. O sea, tú si le pasas 10 fotos hoy hechas con la A77, que también era experta en ruido, le pasas 10 fotos hoy, le pasas 10 fotos mañana, le pasas 10 fotos pasado, las 10 fotos que te ha hecho pasado son mucho más nítidas y limpias que las que te hizo al principio. Interesante. Esto es... Con la experiencia de la cámara que tengo, de la 7.3, sí. Tienes que ser una persona muy descuidada en la exposición para que te genere ruido. Y yo genero ruido. Todo esto no pasa con la cámara que os pasé el otro día una foto, con la práctica LTL3, ojo. Pero depende del tipo de película que uses. Si pones una Portra o puede darte un hermoso grano en lugar de ruido. Correcto. Bueno, como ya he largado más de la cuenta, dejo a Pau que nos hable de por qué usa el modo manual en bodas, cosa que hoy es sacrilegio. Pues porque tengo una 99 y no tengo una 73. Bueno, no es por eso. La A99 y la A77 y la A300 funcionaban en modo... Ando buscando un padrino. ¿Por qué no lo usabas tú, Javi? ¿Por qué no usabas tú los modos de prioridad y usabas solo manual cuando tenías una DSLR? ¿O no lo hacías? No, mentira. Yo desde que descubrí el modo A, la prioridad a la apertura o la prioridad del diafragma... Entonces lo que pasa es que tenemos un fanboy de los modos de prioridad. No, solo de la... Ojo. A ver, el manual lo tienes que utilizar cuando tienes que poner un bulb. No puedes hacerlo de otra manera. Correcto. No, pero cuando haces fotografía callejera, yo sí voy a defender la posición del uso de la exposición manual. Es como... Ya luego me crucificas, Javi. Dale, Pau. Por supuesto que te crucifico. Vamos a ver, si tú estás haciendo fotografía callejera, tú mismo lo has dicho, y entras en un callejón y de repente te viene un rayo de sol... ¿Eso cómo lo solventas en media centésima de segundo poniéndolo en manual? ¿Qué empiezas a mover la velocidad de diafragma y el...? No. Si tú
pones una apertura de diafragma para fotografía callejera f4, f5.6, me da igual. Con las cámaras actuales, le dejas que ponga el ISO que te dé la gana y él va a disparar siempre a una velocidad más baja de la inversa de la foto. Pero para hacer fotografía callejera también tienes que tomar en cuenta la velocidad de exposición en ciertos casos. Está caminando la gente o pasa un carro y quieres hacer un barrido, un ligero barrido, y ahí necesitas tener también... Para los barridos está el modo S. Pero en el momento que estás en la calle tienes que decidir, bueno, ¿le voy a poner en modo DS o en modo de A? No, le pongo en modo manual, hijo, y manejo las dos cosas. Creo yo. Todo es cuestión, a ver, la cámara es una herramienta. Y todo es cuestión de cómo tú... aprendes a manejarla, así es. ¿Vale? Yo creo que le toca a Pau. No, el debate es súper interesante. Está buenísimo. Sí, continuar. No te vamos a dejar sino un minuto para que hables, Pau, y seguimos con Javi. ¿Por qué tiras en manual? Pues a ver, tiro en manual, no sé, quizás es por miedo, te lo he comentado antes, ¿no? No sé, sí. Yo soy una persona que le discuto hasta Google Maps. ¿Sabes lo que te quiero decir? Google Maps me dice, por aquí, y yo, no, por allí se llega antes. Entonces, digamos que como que en manual como que tienes el control total, ¿no? De todos los parámetros. Bueno. Sí, al final tiro en un manual un poco falso, lo que hemos comentado. En una boda tiro a 2.8 la ruleta y la dejo en 2.8, o sea, hasta casi el final de la boda, salvo en alguna situación, ¿no? Pues ahí tienes. Correcto, sí. Despreocúpate del resto. Pon el 2.8 en modo A y te despreocupas del resto. Lo he intentado. Tenemos mucho miedo al ISO. Mucho. Lo he probado. Con programas con el DxO Pure Raw vas a tener mucho menos miedo al ISO. Ya lo probaré. Si yo todo lo que son ventajas y aprendo cosas, lo digo en todas las charlas. Estoy bajando. Javi, ¿lo puedes poner en el chat para que la gente lo vea? Pues se queda grabado. O sea, DxO Pure Raw. Es que no sé cómo se pone eso en el chat. Sí, vale. Lo pongo. Sigo diciendo que lo he intentado. Yo he intentado tirar en modo A en varias situaciones y no lo consigo. Al final es como que me siento muy seguro en el modo manual, con mis parámetros propios y voy jugando. Ya te digo, al final realmente es un modo A falso. Yo estoy en 2.8 y cojo y empiezo a tirar. Ya también tengo muy metido en la cabeza las situaciones, ¿no? En casa del novio tengo una iluminación, en casa de la novia tengo otra iluminación a lo mejor muy parecida. Sí. Luego me voy a la iglesia, ¿no? Y entonces mira, allí lo mismo, llega 5 minutos antes, pues prácticamente haces un par de tiros de prueba y dices aquí esta, en la entrada esta y en el altar esta. Voy a romper una lanza en defensa del modo A. El modo prioridad a la apertura. Sí. Y más para fotógrafos de bodas. Me estás diciendo que casi siempre vas a tirar a la máxima apertura que te permita el objetivo que estés manejando en ese momento. Sí, correcto. No tienes que escoger más que ese parámetro del triángulo de exposición. La cámara, si tú estás con el 85 milímetros, te va a tirar a 1.80 o a menos velocidad. O a más velocidad, perdón. A 1.80 sí, pero velocidad. No tienes que preocuparte. Pero me preocupa concretamente el que se equivoque y dispare y dispare mal y yo me pierda una fotografía por haberme fiado de la cámara. Ya te digo que lo primero que he dicho, eso así por miedo. Le pasó a un tío mío que ya murió cuando vio la primera calculadora. Le decíamos, tío, mire, aquí si usted coge y suma estas cantidades le sale el total. Dice, ay, yo no me fío, cogí un papel y la sumó con el lapicero a mano. Ojo. No se fiaba de la gente. Por ahí yo te estaba pensando lo mismo, Javi. Yo pienso que Pau, cuando va a una boda, tiene miedo del cuñado que ve y dice, mira, el fotógrafo profesional está disparando en prioridad de apertura. Yo creo que es eso más que otra cosa. No. Igual viene otro compañero o compañera y fotógrafo de bodas y dice, pero está loco este chico, o sea, casi tirando manual. Lo que pasa... Tú lo que haces en manual es mover la compensación de la exposición. Más para la derecha o más para la izquierda, dependiendo de lo que estés haciendo, ¿sí o no? Sí, correcto. Sí, o sea, sí. Lo que pasa es que el histograma, estás moviendo la compensación de la exposición. Pues si tú tiras en A
juegas con la compensación de la exposición, que tienes una ruleta dedicada para eso. Coño, Yo lo que tienes una entiendo, ruleta tienes dedicada. toda la razón, Javier. Yo en fotografía de bodas, yo voy a apoyar la postura de Javi porque es mucho más fácil manejar una sola perilla y despreocuparte de lo demás. Ahora, Pues y es que- todos es que, nosotros mira, además cuando en la aprendemos a fotografiar tenemos profesores, tenemos tutoriales, tenemos Sí, maestros sí, sí. y es como cuando tú aprendes a conducir un auto, ¿no? Y la persona que te enseña, tu padre o tu tío o la persona que tu amigo te está enseñando, te dice, a ver, vamos a sacar el auto, arrancarlo en subida, ¿ya? Entonces tú pones el freno de mano y dices, no. Que los hombres tienen que sacar el carro No, concretamente. sin el freno de mano, tienes que usar solo tus pies. ahora mismo Ese la tipo de mitos, tecnología- entre comillas, Ahora mismo la son los que... tecnología ha vencido todo eso. Porque Exactamente. ahora mismo yo, mi coche, en la cuesta de la rampa de la cochera, no necesito poner el freno de mano. Porque tiene Lo hace 2 o 3 automáticamente, segundos, sí. 2 o 3 segundos, Claro, es que lo que me pasa es que no el todos coche tenemos bloquea. Mercedes-Benz. Y la camarita marcha atrás también te la deja unos segundos también para que vea mientras te hacia adelante. Si todos son ventajas, Y sí, no, no y te no es no te lo lo niego. mismo Pero volviendo a lo- coger mira. un coche con cambio manual que coger un coche con cambio automático. Correcto, Eso es la diferencia. correcto. De las cámaras Vamos actuales. justamente a eso, vamos Pues justo ahí- a ese ejemplo, a esa, Pues justo esa ese ejemplo analogía. ese ejemplo que me ha puesto Javier, Cuando salieron yo los soy carros, cuando salieron los carros automáticos, no sé qué año sería, pero cuando salieron los autos automáticos, yo me imagino que los que lo inventaron dijeron, bueno, esto es lo máximo. Ahora sí todo el mundo va a querer manejar un coche automático porque no tienes que estar preocupado en embragar, sacar, embrague, poner una marcha, sacar otra. No, simplemente sacas el freno y comienzas a acelerar. Pero el momento que vas a los profesionales de las carreras, a los corredores de rally, le dices, oye, ¿por qué no manejas un auto en un auto automático? Dice, no, yo tengo que sentirlo, yo tengo que manejarlo, yo tengo que poner todos los... Entonces es algo parecido. Lo primero que oí cuando empecé a escuchar lo de el cambio de marchas automático, dice, eso es para las abuelas. Para las abuelas. Exacto. Esto igual. Exactamente. El modo AMP es para las abuelas. Exactamente. El Es como modo arrancar el carro con el freno de mano. El modo manual es para los moteros con barbas y con todos los respetos para mí, me voy a seguir quedando en manual, lo siento. Pero vuelvo a decir, es por... Tú eres el pecho peludo del grupo. Yo me planteé en mi primera boda y yo no fui con ningún fotógrafo de bodas antes. Yo contraté mi primera boda a través de una prima mía, unos amigos que se casaban y dijeron, mira, este chico está empezando. Y yo, sí, buah, yo llevo 3 o 4 bodas ya. Y... mentira. que conservo una muy buena amistad con estos novios, y que terminaron encantadísimos. Y ya te digo, yo he aprendido solo y desde entonces empecé en modo manual, sin miedo, o sea... Que es como tú más cómodo te sientas. Correcto, correcto. A lo que voy no es que sea canónico o menos canónico, o correcto o menos correcto, hacerlo de una manera o de la otra. A lo que voy es que las herramientas están para ser utilizadas. Te lo dan más fácil. Y actualmente el modo manual tiene sus días contados. Igual tengo una 7.3 en un futuro próximo, una A4, ya miré una A4 y a lo mejor tiro en automático directamente, ¿sabes? No, hombre, tampoco es cuestión de extrapolarlo. Los extremos nunca fueron buenos. No, paso del cambio de manual a un automático. Con pantalla de 15 discusión pulgadas. es parecida a la de edito las fotos, no edito las fotos. Vamos a ver. Las fotos hay que editarlas, sí. coño. Sí, mira, Las fotos hay que editarlas, si no tira con una cámara desechable y a tomar vientos. Justo lo que antes, te salga. Por supuesto, cuando has comentado lo de, es como lo de decir, un paisaje, la comida no hay que condimentarla, hay que condimentarla para que sepa rico. Las fotos hay que procesarlas, hay que ajustar los parámetros, hay que ajustar las luces, las sombras, ponerle un poquito de saturación, qué sé yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Justo Javi, comentabas antes el tema, por lo del procesado. Tú ves un paisaje y tú haces una foto. Esa foto la tienes que procesar para hacerla ver en la pantalla como la has visto tú.
La cámara no la saca directamente como tú la estás viendo. Hay que procesarla. Hombre, cada vez más. Sí, porque la procesa ya la cámara. Pero porque la procesa la cámara. No porque salga directa. Claro, porque ahora todos los teléfonos tienen inteligencia artificial y todos los teléfonos te sacan una foto muy cocinada, muy guapa. Pero claro, eso en la fotografía con cámara lo tienes que hacer tú en postproceso. Sí, está claro que todo va evolucionando. Es lo que has empezado con el tema del HDR. Nuestra generación, entre comillas, decimos HDR y te viene a la cabeza y te rechina y los ojos se te ponen como chiribitas. Y sin embargo, el concepto de HDR hoy en día es otro. Es otro, o sea, no tiene nada que ver con aquello. Muy denostado, pero es una potente herramienta para determinadas escenas que tienen mucho rango dinámico y los 13 EVs y pico de las cámaras actuales no son suficientes. Sí, de hecho, hasta el Sony, el Xperia 5, el otro día el que comentaba en las noticias, era una de las características era no sé cuándo, el otro, se pone con HDR. claro, nosotros lo leemos y nos rechina. Sin embargo, es una tecnología muy todos potente. Los televisores estos los televisores HDR, sí. Y justamente las IVA son igual. High Dynamic Range es alto rango dinámico, pero no es la interpretación que nosotros que crecimos cuando vino esa nefasta moda. Sí. Tuvimos que experimentar, porque todos éramos, no todos, sino la mayoría, éramos principiantes, aprendices, y todos caímos en las garras del HDR. Y bueno, malos tiempos, pero tiempos de aprendizaje. Visto que he perdido el debate, porque lo he perdido de calle, porque me habéis machacado, voy a seguir tirando manual, también os lo digo. Fernando, dale caña con la última parte, límites del arte en la fotografía. Bueno, comencemos a hablar de eso. Y es justamente, tiene mucho que ver, ¿no? Cuando estamos hablando de HDR, de cómo vemos la fotografía nosotros, qué es lo que queremos mostrar. ¿Se debe procesar o no se debe procesar? ¿Cuál es la diferencia entre retocar y procesar? Tú que eres fotógrafo de bodas, Pau, tendrás los clientes que te dicen, pero luego de las fotos les haces Photoshop para que yo me vea más bonita o que yo me vea más delgado y todo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la fotografía debe intervenir la imagen resultante? Pues la respuesta más rápida yo creo que sería, depende de para qué están destinadas esas fotos. Si las fotos tienen un destino puramente informativo o de reportero, tenemos que ser lo más fieles posibles a lo que la cámara crudamente captó. Eso no quiere decir que no debamos procesarla, la debemos procesar, pero con un sentido bastante limitado y ético. Si las fotos son tu trabajo fotográfico artístico, tú puedes procesarlas hasta el cansancio, puedes hacer lo que se te ocurra, no hay límites. Todo depende de lo que hablamos alguna ocasión, que yo les decía justamente que la fotografía tiene dos valores intrínsecos. El uno es el valor testimonial de la fotografía y el otro es el valor estético, ¿no? ¿Estético o artístico? O artístico, ¿cómo no? Digámoslo así, el valor estético es el valor de belleza que queremos nosotros representar, y el valor testimonial es la veracidad que tiene una fotografía, porque la naturaleza de la fotografía es que nos cuenta, o supuestamente nos cuenta la verdad. Eso hablamos cuando hablábamos de fotografía de guerra. Para mostrar esa veracidad, tú lo que ves en la cámara cuando haces la foto no se corresponde con lo que ves en la realidad. Por eso nunca se va a corresponder. Exacto. Intentas ser lo más cercano a la realidad. Cuando tú haces fotografía documental, por ejemplo, eres un fotoreportero, vas a un partido de fútbol y quieres sacar fotografías, es tu trabajo hacerlo, o estás acompañando a un periodista, a un reportero, y tú vas como corresponsal gráfico.
tienes que manejar la fotografía con una serie de aspectos periodísticos, una serie de aspectos de ética profesional que no te van a permitir borrarle esta esquinita en la que salió un basurero o quitarle ese papel que está tirado en el piso porque se va a ver más bonita. No puedes hacer eso. Yo siempre recuerdo que hasta en fotografía analógica se procesaba la foto. Y eso la gente no termina de creerlo. Y yo, sí, hay fotografías muy míticas retocadas. Cartier-Bresson, la fotografía procesada por zonas, con una copia, una ampliación llena de apuntes con lápiz sobre lo que va a tratar en cada zona. O sea, hacía un tratamiento por zonas en la máquina ampliadora. Sí. Y siempre se ha hecho en la ampliadora hasta eliminar personas. Con químicos, claro, por supuesto. Hay un caso muy especial de un fotógrafo de mi país, un fotógrafo quiteño, no recuerdo el nombre en este momento, pero es de comienzos del siglo XX. Debe haber sido uno de los primeros fotógrafos que llegó acá al Ecuador a tener su cámara y hacía fotos de escenas de street photo, digamos, de aquella época en Quito, foto callejera, pero esta persona pertenecía a la alcurnia, a la nobleza y no le gustaba a los indios, no le gustaba a los indígenas, y a los indígenas los borraba o a través de su habilidad manual con el negativo. Cogía el negativo con una aguja y le raspaba para que los indígenas tengan sombreros y tengan vestidos para que se vean como gente, como cristianos, exacto. Los hacía cristianos, los cristianizaba, los hacía blancos, los hacía con vestidos de la época republicana. Y imagínate, entonces casos emblemáticos, ¿no? Y esas fotografías, hace poco hubo una exposición y se lanzó un libro sobre ese trabajo y justamente fue rescatado todo ese trabajo, muy anecdótico. No vamos a darle este momento calificativos de si estaba bien o estaba mal, pero es algo muy anecdótico de la historia de la fotografía de mi país y fue recopilado en un libro por el nieto de este fotógrafo, me parece. Y es una muestra de hasta dónde se pudo retocar las fotos en época de la ampliadora. Continuando con esto, yo les digo, la fotografía artística, en cambio, la fotografía que nosotros hacemos para alimentar nuestro espíritu, qué sé yo, o para exorcizar nuestros demonios, esa fotografía es libertad y por tanto tenemos todo el derecho de mostrarla como a nosotros nos place. La definición que has dicho. Hacemos fotografía para exorcizar nuestros demonios. Nuestros demonios internos. Me la voy a apuntar porque muchas veces te preguntan, ¿y tú? ¿Qué mierda? ¿Qué haces? ¿Qué fotografía? Todo el día por ahí haciendo fotos. Y como dice mi mujer, que es una de sus frases favoritas, todo el día detrás del culo de las mariposas. Pero a ver, que no es por hacer la foto. Que no es por hacer la foto. Fernando, es por el tiempo invertido en hacer esa foto. No es la foto, es el estar allí haciendo esa foto. Es la cerveza después. Totalmente. También. ¿Podés repetirme la frase que voy a anotarla en el libro? Tengo es un libro muy corto porque tiene una frase, vamos a por la segunda, pero ya lleva dos. Repítemela. Nosotros hacemos fotografía. Bueno, es que no recuerdo cuál era la... Para exorcizar nuestros demonios. No, para exorcizar nuestros demonios dije después, pero antes dije, hacemos fotografía por alimentar nuestro espíritu o para exorcizar nuestros demonios internos. Bueno, ya tienes ahí el audio para que le hagas un cortito y le subas a TikTok. Recuerden, amigos, que tenemos TikTok de mucho más que fotos y síganos por ahí. Sí. Vamos subiendo, tenemos 4 seguidores en TikTok. Bien. Bueno, oye, poco a poco. Tenemos que sacar el video de Javi bailando. No lo podemos sacar. Eso tiene copyright.
Pues nada, chicos, hacemos un pequeño resumen. Empiezas, Javi, que ha sido el primero. Pues nada, simplemente pues hacer lo que hicimos, una introducción a lo que es el rango dinámico de las cámaras, lo que es los sensores ISOLES nuevos y las nuevas herramientas que nos aportan a la hora de componer y realizar nuestras fotografías. Son todo herramientas, al fin y al cabo son herramientas. Lo mismo que cualquier otro oficio tiene sus herramientas. Si tú vas a colgar un cuadro, necesitas un taladro, unos tacos, unos tirafondos o unos escarpias para colgar ese cuadro, pues aquí, si tú vas a hacer una foto, necesitas una cámara, un objetivo. Y claro, las nuevas cámaras siempre van a ofrecer más posibilidades que las antiguas. No en vano estamos en la tecnología, y a la tecnología avanza, que es un primor. Esto corre que se las pela. Segundo, sobre el tema de rangos dinámicos, esto es alucinante, como has comentado. Pasar a 16 EV es una maravilla. El tema de la ISO invariante hoy no has hablado. Es ISOLES. Correcto, ya, sí, pero no, ISOLES, pero no como tal, quería. Vale, y bueno, la tecnología es que vamos a alucinar. En los próximos, esto se acortan los plazos. Antes era de 10 años en 5 y ya están saliendo cosas nuevas. Respecto a los mitos manuales, voy a seguir tirando en manual hasta que cambie de cámara. A ver, como dije antes, la cámara es una herramienta, y la herramienta cada uno la usa como quien efectivamente. Como sí, esto es, no hay que crucificar a nadie, ¿no? Lo que no hay es que demonizar determinados comportamientos con la cámara. Correcto, sí. Sí, justo es eso. Cada uno, lo que importa es el resultado final. Correcto. Si tú lo obtienes con una cámara Leica forrada de oro y diamantes que cuesta 16 millones de euros, pues estupendo, fantástico, maravilloso. Y si la haces con un móvil, pues cojonudo. Pues ya está. Lo que importa es el resultado final. Sí. Y por último, los límites del arte los pone cada uno, que es lo mismo que acabas de decir. Los límites del arte, y dependiendo de qué especialidad fotográfica optes por tomar, si tú haces fotografía para un medio, trabajas para la agencia Magnum, qué suerte tienes. Pero si no, si lo haces por amor y quieres exorcizar tus demonios simplemente a través de la fotografía, pues dale todo el retoque que quieras, menos HDR. Eso es todo. Con un poquito de ¿cómo se dice? Pixel, no, ¿cómo es? Eso que metes en ganas a alguien de ver el siguiente episodio, ¿cómo se dice? ¿Cómo es en inglés? No me acuerdo cómo se dice en inglés. Simplemente fijaos hasta dónde ha llegado la tecnología, que incluso se puede hacer fotografía desde el sofá de tu casa. ¿Spoiler? No, spoiler no. Clickbait. Sí, para la siguiente. Se puede hacer fotografía sin moverte del sofá de tu casa. Eso ya es un spoiler también de lo que tendremos en la próxima semana. Efectivamente. Bueno, un placer como siempre hablar con todos vosotros, aunque hoy me he pasado yo hablando, pero bueno. Es que también te has pasado de vacacionista, Javi, te lo merecías, tenías que igualarte. Así que ha sido un gusto escucharte y gracias por tu conocimiento técnico. Nos alimenta siempre que es el mucho. Mismo que cualquiera está en Wikipedia y en cualquier página web que hable de fotografía. Pero tú ya lo sabes. Esperamos que la próxima esté también Pablo aquí y también Tomás y Joan, todos los que puedan. Pero Javi, que te lo expliquen como tú lo explicas, da gusto. O sea, yo te lo digo que tengo debilidad por ti. Vale. Bueno, un crack. Bueno, chicos, voy a hacer hasta la próxima, chicos. Voy a hacer la salida. Adiós. Muy bien, chao, chao. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Muchas gracias a Fernando y Javi por haber estado hoy aquí, y a los que no están por diversos motivos, os esperamos pronto. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, TikTok y ahora también en Vero. Un saludo y hasta luego. Nos vamos en 3, 2, 1...
Adiós.